Buenos días, queridos estudiantes. Esta mañana he desarrollado para ustedes a continuación la unidad número 2, ¿ok? En sus aspectos teóricos. No vamos a hablar hoy de los aspectos prácticos, aun cuando les voy a dar un paseo por un par de materiales que ya están en módulo 7 y que usted va a poder acceder a ellos. Sin embargo, los discutiremos en nuestra clase presencial. ¿De qué trata la unidad número 2? La unidad número 2 tiene que ver con los días hábiles, es decir, qué días son hábiles para el trabajo, de la jornada de trabajo, clases, límites, jornadas del régimen de trabajo extraordinario, es decir, de esas llamadas horas extras que normalmente conocemos, y del régimen de descanso semanal y vacacional. Lo primero que siempre vamos a hacer, recuerden que este material está tomado de la Ley Orgánica del Trabajo, es decir, no es un desarrollo técnico específico o desarrollado por mí, es el material que uso para tener una conversación hilada que no se nos escape ningún material que está contenido en la ley y de los aspectos más importantes, por supuesto. Entonces, fíjense que lo primero que vamos a hacer es definir la jornada. El artículo 167 establece que se entiende por jornada de trabajo el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición para cumplir las responsabilidades o tareas de su cargo en el proceso social del trabajo. Fíjese que ya usted es un estudiante capaz de comprender algunos términos que la ley usa, ¿ok? Entonces estamos hablando de que está a disposición, el trabajador está a disposición para cumplir, ¿ok? Y que en esa disposición, hablábamos por allá en fundamentos y sujetos, que era ese momento en donde el trabajador de alguna manera pierde la libertad o renuncia a su libertad personal para comprometerse con otra persona durante unas horas del día que quizás él debería estar haciendo otras cosas y está haciendo lo que se ha comprometido bajo el contrato de trabajo, ¿ok? Entonces, en el proceso social del trabajo, porque bueno, le damos una visión más amplia a lo que significa el trabajo, ¿ok? No es un comercio común, se trata de una relación de trabajo o una relación contractual entre personas y en consecuencia tiene un impacto en la sociedad y en el Estado donde se desarrolla y tiene una concepción y una filosofía distinta. Lo vimos en los primeros temas donde hablábamos de los principios. Entonces, fíjese que también expresa que el patrono deberá fijar anuncios relativos a la concesión de días y horas de descanso en el lugar visible del establecimiento. A causa de esta parte del artículo 167 es que nosotros encontramos comúnmente que en los establecimientos aparecen grandes carteles donde dice que el horario de trabajo es desde hasta, que hay descansos, si hay grupos, hay varias formas de ese, de esa exhibición, pues, o de esos anuncios. Fíjense ahora que el 168 nos presenta el tema de descanso y alimentación. Fíjense que la jornada de trabajo no se puede desarrollar de manera ininterrumpida y la persona va a estar trabajando desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche, pues porque estaríamos hablando de esclavitud y no de un proceso social del trabajo. Por eso que el 168 establece durante los periodos de descanso y alimentación, es decir, que da por entendido que hay descansos y hay tiempo para alimentarse, ¿verdad? Los trabajadores tienen derecho a suspender sus labores, es decir, hacer una pausa, ¿verdad? Y si quieren, salir del lugar donde prestan su servicio. Muchos trabajadores no lo hacen, pero no porque lo tengan prohibido, sino porque dicen, bueno, yo voy a comer aquí, me voy a sentar en la sala donde están los trabajadores y allí voy a compartir con otros. El tiempo de descanso y alimentación será de al menos. ¿Qué quiere decir al menos? Recuerden que siempre hemos venido hablando de que lo que establece la ley es lo mínimo, ¿sí? Entonces, de al menos una hora diaria, ¿ok? Si el patrono decide dar 3 horas diarias, no hay ningún problema. Lo que no puede decir es, o lo que no debe decir es que el descanso,
¿verdad? Para alimentación es de 15 minutos, porque eso no es comer, eso no es disfrutar de la alimentación, eso es tragar y eso es otra cosa y eso viola los derechos laborales, ¿ok? Sin que puedan trabajarse más de 5 horas continuas. ¿Qué significa esto sin que puedan trabajarse más de 5 horas continuas? Nosotros sabemos que la jornada, por ejemplo, la diurna típica tiene 8 horas, ¿verdad que sí? Es decir, no puede ser que la jornada establezca que la comida o el momento de alimentación y de descanso sea en la hora séptima, sino que tiene que ser eh, al cumplir, que no pueden trabajarse más de 5 horas continuas sin que se ofrezca este tiempo de descanso. Entonces, cuando estamos estableciendo dónde se les hará necesario en su ejercicio profesional tener en cuenta estos elementos, cuando sean ustedes quienes estén iniciando los negocios o cuando sean ustedes a quienes les toque organizarle los tiempos de trabajo a una entidad. ¿Por qué? Porque imagínense que se les plantea a ustedes y dice, mira, yo quiero abrir este negocio, pero quiero organizar los turnos de manera que yo pueda prestar el servicio desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Ah, ok. Esa entidad quiere trabajar de 6 de la mañana a 10 de la noche. Con un solo turno no lo podría hacer nunca, porque bueno, ahí están vinculadas más horas de las que los horarios de trabajo permiten. En consecuencia, va a tener usted que realizar un análisis para coordinar qué grupos trabajan, qué grupos descansan y a su vez los tiempos de alimentación. Esto sobre todo para aquellos tipos de negocios que no pueden suspender sus funciones o que son importantes tenerlos abiertos para esos tiempos. Aunque bueno, ya está resultando una novedad en esta ciudad que aparezcan, por ejemplo, supermercados trabajando 24 horas. Para que un supermercado pueda trabajar 24 horas hay que hacer un trabajo de revisión, análisis y control de las jornadas de trabajo. Por otro lado, tenemos eh, las horas de descanso y alimentación. Fíjese que continúa manifestando aquí el artículo, ¿verdad? Que cuando el trabajador o la trabajadora no pueda ausentarse del lugar donde efectúa los servicios durante las horas de descanso y alimentación por requerirse su presencia en el sitio de trabajo para atender órdenes del patrono por emergencia o porque labora en jornadas rotativas, la duración del tiempo de descanso y alimentación será imputado como tiempo de trabajo efectivo a su jornada normal de trabajo y no podrá ser inferior a 30 minutos. ¿De qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de aquellas actividades que no se pueden suspender o que no se puede el trabajador separar, pero el hecho de que no se pueda separar, ¿verdad? El legislador lo compensa, ¿verdad? Afectando sus horas de trabajo con ese tiempo. Eso, claro, obvio que es más fácil cuando lo podemos ver en ejemplos prácticos, ¿no? Pero fíjense que imagínense que una persona tiene 8 horas de trabajo, ¿verdad? Pero es de esas personas que no puede ausentarse. Y fíjese que dice aquí que porque tenga que atender emergencias o porque labora, la duración del tiempo de descanso y alimentación será imputado como tiempo efectivo a su jornada normal de trabajo y no podrá ser inferior a 30 minutos. Es decir, puede comer y disponer de tiempo para alimentarse en 30 minutos, ¿verdad? Pero este tiempo, ¿verdad? Se le resta a su jornada. Entonces imagínense que esa persona se le da media hora para que coma, ¿verdad? Pero tiene una jornada de 8 horas. Realmente su jornada de trabajo va a ser de 7,5. ¿Por qué? Porque se le resta a esa jornada el tiempo que él se va a alimentar porque él no abandona el lugar de trabajo. ¿Ok? Tenemos aquí la duración de los descansos y alimentación en comedores. ¿Por qué habla de comedores? Porque hay entidades que ofrecen comedores para que los trabajadores disfruten del momento de descanso. Que recuerden cuando las empresas básicas tenían comedores activos, entonces allí pues cada uno de las empresas y ahorita hay empresas que se están activando con eso. Entonces allí el trabajador salía y disponía, ¿verdad? De esos comedores y el trabajador iba a almorzar, y entonces dice, la duración de los descansos y alimentación en comedores establecidos por el patrono no se computará como tiempo efectivo de trabajo, es decir, que aun cuando estés dentro del perímetro de las instalaciones de la empresa, ¿verdad?
eh, tú sí estás tomando el descanso. Lo que pasa es que lo estás haciendo en un área que el patrono dispuso. Pero imagínense que yo trabajé en un tiempo en una entidad que tenía comedor, pero realmente la comida que ofrecían era muy, eh, no era tan variada, pues. Y en ocasiones, pues yo decía, mira, hoy no voy a comer en el comedor, ni voy a pedir que me suban la comida a mi oficina, que en ocasiones lo hacía, sino que voy a salir a comer en algún otro restaurante o en alguna otra parte de la ciudad. Entonces, al salir, puedes comer dentro del comedor que te ofrece la empresa o también puedes salir, si está en tu decisión como trabajador, disfrutar o no de ese beneficio. Entonces, en ese tiempo no ocurre lo que acabamos de hablar, no se computa como tiempo efectivo de trabajo. Cuando el patrono esté obligado, legal o convencionalmente, cuando dicen que esté obligado legal es porque la ley lo establezca, no hay ningún establecimiento específico en la ley orgánica del trabajo relacionada con comedores, o convencionalmente es que por vía contrato las partes hayan acordado eso. Entonces, cuando el patrono esté obligado, legal o convencionalmente, al transporte, este es otro concepto. ¿Se recuerdan cuando estábamos viendo salario normal que hablamos de tiempo de viaje? Esto es lo mismo que imputación del tiempo de transporte. ¿Ok? Entonces, fíjese que en cuanto a la jornada, nosotros hablábamos de que cuando el patrono es quien tiene que ofrecer ese transporte, ese tiempo lo llamamos tiempo de viaje y decíamos que tiene que ser pagado. Pero ¿de dónde venía eso? De este artículo que dice que cuando el patrón esté obligado legal o convencionalmente al transporte de los trabajadores, al transporte de los trabajadores desde un sitio desde un sitio determinado hasta el lugar de trabajo, se computará como jornada efectiva la mitad del tiempo que debe durar normalmente este transporte. Es decir, que a la jornada de trabajo se le excluye el tiempo de viaje y si la persona tiene tiempo de viaje 1 hora y su jornada es de 8, pues trabajará 7 efectivas, ¿ok? Salvo que, fíjense que lo que nos hacía llevar ese dinero al salario normal es que el artículo establece, salvo que la organización sindical y el patrono o la patrona acuerden no imputarlo, es decir, dejamos la jornada de 8 horas normal pero se hace mediante el pago de la remuneración correspondiente. O sea que en algunos casos usted va a encontrar que cuando el tiempo de viaje o tiempo de transporte se le paga al trabajador, no se resta de la jornada, pero si se resta de la jornada, no se le paga. Eso es lo común, pero eso no significa que no pueden haber ambas cosas, ¿ok? Que se le reste a la jornada y que se pague producto de una convención colectiva, pero no es lo común y no es lo que normalmente vemos, ¿ok? Pero no lo dejo abierto para que usted sepa que es un proceso social del trabajo que está sujeto a los acuerdos que puedan lograr las partes. Hablemos entonces del caso de las jornadas parciales, cuando el trabajador se haya convenido a tiempo parcial, es decir, usted trabaja medio día o 4 horas diarias. El salario que corresponde al trabajador se considerará satisfecho cuando se dé cumplimiento a la alícuota respectiva. ¿Qué es lo que me está diciendo eso? Que si en el día usted, el salario mínimo dice que usted debería ganar 100 bolívares por día, pero usted trabaja, eso es por 100 bolívares por 8 horas de trabajo. Si usted trabaja 4, entonces usted gana 50, ¿ok? Salvo un acuerdo entre las partes más favorable para el trabajador, es decir, que el patrono le diga al trabajador, no importa que trabajes 4 horas nada más, igual yo te voy a pagar los 100 bolívares, ¿ok? La jornada de trabajo no excederá, fíjense que aquí estamos enfocados en lo que significan los tiempos de descanso. Y ahora vamos a ver el tema de la jornada. La jornada también es otro tema que es importante tener en cuenta, como les decía, cuando los negocios van a iniciar, cuando tenemos negocios que necesitan turnos continuos. Es decir, hay que tener ciertos elementos o ciertas políticas que debemos considerar fundamentales. Normalmente cuando me toca prestar este servicio, me siento con todos estos parámetros en mi escritorio, de modo que ninguno de ellos se me vaya a olvidar cuando esté planificando cómo serán los roles de trabajo o los tiempos de trabajo de aquellas personas que van a prestar los servicios. ¿Ok? Entonces, la jornada de trabajo no excederá de 5 días a la semana. Es decir, que ya el legislador nos establece cuántos días de la semana se deben trabajar y el trabajador tendrá derecho a 2 días de descanso, es decir, que trabajo 5 y me gano 2 de descanso. Pero fíjense que aquí el legislador
expreso y manifiesta continuos y remunerados. Es decir, que yo puedo tener, ¿verdad? Dos días de descanso que sean en la semana, no necesariamente tiene que ser sábado y domingo. Sábado y domingo es lo típico, pero si usted necesita establecer el descanso semanal en otros días, no hay ningún problema. La limitación que tenemos es que tienen que ser 2 días, no puede ser uno ni 1.5, y tienen que ser continuos y remunerados, ¿ok? Durante cada semana de labor. La jornada de trabajo se realizará dentro de los siguientes límites. Eso es lo que yo he venido conversando hace minutos, diciéndoles de las jornadas típicas. La primera jornada típica que tenemos es la jornada diurna, que está comprendida. Fíjense que no se trata en muchos casos, algunos de ustedes en el examen se complica o se confunden con establecer una jornada y los límites donde está comprendida una jornada. Si usted saca la cuenta de 5 de la mañana a 7 de la noche, hay más horas que las de las jornadas, ¿ok? Sino que dentro de ese rango, es decir, las jornadas que se desarrollen dentro del rango de 5 de la mañana a 7 de la noche son jornadas diurnas, se llaman diurnas. Todo lo que esté dentro de ese rango es diurno. Y cuando la jornada es diurna, no puede exceder de 8 horas diarias. Es decir, ninguna persona está obligada a trabajar en una jornada diurna más de 8 horas diarias, ni de 40 horas semanales. ¿De dónde sale el 40? De 8 horas diarias por 5 días. 8 por 5, 40. Evidentemente, no voy a considerar eh, los descansos, ¿ok? Los descansos no se computan dentro del tiempo de trabajo porque como lo vimos en momentos antes, ¿verdad? Decíamos que cuando el trabajador trabaje 5 días a la semana, tendrá derecho. Es decir, los descansos son un derecho que surge de haber trabajado 5 días, pero los días efectivos de trabajo son 5. Segundo, la jornada nocturna, ¿verdad? Es la que va a estar comprendida entre las 7 de la noche y las 5 de la mañana. Entonces ustedes podrán observar que el legislador divide los tiempos en dos. Uno que va de 5 de la mañana a 7 de la noche y otro que va de 7 de la noche a 5 de la mañana. No podrá exceder de 7 horas diarias ni de 35 horas semanales. Es la misma análisis que acabamos de utilizar, pero visto en una jornada nocturna. Recuerden que una jornada nocturna siempre va a ser menor porque, bueno, se entiende que el ser humano en la jornada nocturna tiene un desgaste mayor, porque, bueno, las horas nocturnas en principio se hicieron para descansar, pero cuando tú sacrificas el descanso para trabajar, tus capacidades de alguna manera se ven disminuidas y por eso el legislador le baja, ¿verdad? Una proporción a esa jornada. ¿Y de dónde salen los 35? De multiplicar, ¿verdad? 5, 7 por 5, 35. ¿Ok? Y aquí en la parte infine de esta parte de este artículo, de este numeral, aparece algo que es importante que lo tengamos en cuenta y que a veces en ocasiones lo he colocado en el examen, pero fíjense que me gustaría que me recordaran cuando estemos en nuestra clase presencial un añadido o un extra sobre este tema. Toda prolongación de la jornada nocturna en horario diurno se considerará como una hora nocturna. ¿Por qué el legislador dice esto? Porque en ocasiones el trabajador nocturno va a tener que quedarse cumpliendo una hora extra, ¿verdad? Pero cuando esa hora extra comienza, imagínense que él sale a las 5 de la mañana. Cuando él comienza a hacer una hora extra a las 6, a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana, él está en una jornada diurna. O sea, él comienza y en teoría eso deberían de ser horas extras diurnas porque están desarrolladas en el horario diurno. Sin embargo, como es una prolongación, es decir, se tuvo que quedar de un horario nocturno, el legislador dice que se tome eso como hora nocturna. Y cuando vemos los elementos de cálculo de la hora diurna y la hora nocturna, vamos a comprender qué implicaciones tiene eso en el ámbito financiero. Y finalmente dice, cuando la jornada comprenda periodos de trabajo diurnos y nocturnos, se considerará
jornada mixta, es decir, cuando combine un poquito de lo que, del rango que corresponde a la jornada diurna y un poquito de lo que corresponde a la jornada nocturna, entonces estaremos hablando de una jornada mixta. Pero fíjense, dice, y no podrá exceder de las 7 horas y media diarias ni de 37 horas y media semanales. Ahora, cuando la jornada mixta, es decir, cuando esa jornada mixta tenga un periodo nocturno mayor de 4 horas, es decir, que el tiempo que usa de la jornada nocturna es mayor de 4 horas, la jornada, ¿verdad?, se considerará nocturna. Es decir, por el hecho de tener 5 horas que corresponden a la jornada nocturna y 2 que corresponden a la jornada diurna, a pesar de que de alguna manera hay una mixtura allí de diurnas con nocturnas, por el número de horas nocturnas que tiene la jornada, se pasa a considerar que es una jornada nocturna. Hay horarios especiales, no están sometidos a los límites establecidos. Siempre vemos quienes no están sometidos a estos límites que hemos venido conversando, límite de 8 horas diarias, 7.5, 7. Los trabajadores de dirección, veíamos quiénes eran trabajadores de dirección, es algo que ustedes ya conocen. Los trabajadores de inspección o de vigilancia, cuando su labor no requiera de un esfuerzo continuo. Los trabajadores que desempeñen labores que requieran su sola presencia o con labores discontinuas o intermitentes. Puede decir que un médico está de guardia, ¿verdad? Y tiene 15 horas de guardia, pero es que no está de guardia en el lugar de trabajo, sino que está atento en su teléfono por si llega una emergencia. Ahora fíjense que aquí yo les coloqué para que lo lean y lo estudien con tiempo, o sea, y lo repasen, algunos presupuestos que consolidan, digamos, como una especie de resumen de lo que hemos venido hablando. Jornada diaria no excede de 11, no, perdón, esto tiene que ver con los presupuestos para horarios especiales y en aquellos casos en que la persona no está sometida a los límites que ya hemos venido hablando, no es que pierde el derecho o que debe trabajar todo el día 24 horas y se convierte en un esclavo, no. Para esos casos especiales existen ciertos elementos que vamos a tener que tener en cuenta y que no podemos perder de vista, como les decía, a la hora de esa planificación de horarios de trabajo. Fíjense qué debemos tener en cuenta para estos casos especiales. Que la jornada diaria no exceda de 11 horas de trabajo. Es decir, por mucho que tú seas trabajador de dirección, vigilancia, inspección, no te pueden poner a trabajar 20 horas. Que el total de horas trabajadas en un periodo de 8 semanas, es decir, que debe haber un monitoreo permanente, no exceda en promedio de 40 horas por semana. Es decir, que así como tiene días de trabajar 11 horas, tendrá días que trabajará 7, 7, 7, 11 y así. Cuando se trabaja el promedio de las 8 semanas, el promedio no exceda 40 horas. ¿Por qué es importante tener estos cálculos? Porque la única manera que vamos a demostrar que hemos cubierto o que hemos respetado los presupuestos para horarios especiales es llevando un control exhaustivo de esto, ¿sí? Normalmente los biométricos se configuran para esto y también podemos hacer desarrollos en Excel o en otras aplicaciones que nos lleven el control de esos promedios. Que el trabajador disfrute de 2 días de descanso continuos, es decir, el hecho de que sea un trabajador de dirección no le hace perder los días de descanso, es decir, no, tú trabajas de lunes a lunes, de lunes a lunes por 365 días, o sea, eso no funciona así. Que sean remunerados cada semana los descansos, es decir, sigue disfrutando de sus descansos y los horarios establecidos por convención colectiva entre patronos y trabajadores, y en estos casos no podrán excederse de los límites establecidos para la jornada diaria, semanal, con la condición de que la jornada diaria, y aquí vuelvo a repetir, no exceda 11 horas. ¿Por qué les vuelvo a repetir esto? Porque la idea es que usted fije aquellos criterios que debe tener en cuenta. Si usted establece la jornada y después usted las pasa por el tamiz de estas variables, usted dice, déjame verificar que esta persona no me va a quedar trabajando más eh, de las horas establecidas en la semana, que el promedio no va a exceder de 40 horas por semana, que está disfrutando sus descansos, que se le pagan y todos aquellos detalles que se necesitan para corroborar eso que les estoy planteando. Cuando el trabajo sea continuo,
y se efectúe por turnos, como en las empresas básicas, su duración podrá exceder los límites diarios y semanales siempre que el total de horas trabajadas por cada trabajador en un periodo de 8 semanas no exceda en promedio el límite de 42 horas semanales. Las semanas que contemplan 6 días de trabajo deberán ser compensadas con un día adicional de disfrute en el periodo vacacional correspondiente a ese año, con pago del salario y lo que implica, pues, ¿qué? Déjame poner esto más pequeño. Y sin incidencia en el bono vacacional, pues porque ya vamos a ver qué significa el bono vacacional. Entonces, ¿qué dice el 176? Que se pueden exceder estos límites en el caso de los horarios de trabajo continuos, sin embargo, ¿verdad? El límite de promedio, o sea, cuando voy sacando esos promedios, no puede ser mayor de 42 horas semanales. Las semanas que contemplen 6 días de trabajo, es decir, porque ya las semanas de trabajo tienen 6 días de trabajo, él debe estar ahí disponible, deberán ser compensados con un día adicional de disfrute en el periodo vacacional. Entonces, la persona tendrá 52 días adicionales, dependiendo cómo esté organizado su trabajo, pero bueno, si todas las semanas tienes un día que lo trabajas, cuando llegue el año, pues tendrás 52 días acumulados que no has disfrutado y que deben ser añadidos a tu periodo vacacional. Por eso es que como eso significa muchísimos días libres, por eso es que usted ve que hay gente que sale de vacaciones y tiene 2 meses libres. Eh, Pasamos ahora a otro de los aspectos también importantes de este tema y tiene que ver con las horas extraordinarias. Normalmente hemos escuchado en algunos casos el tema de la hora extraordinaria, pero eh, dejamos a veces sin tomar en cuenta que una hora extraordinaria, ¿verdad? Son las que se elaboran fuera de la jornada, por eso se llaman extraordinarias, porque exceden la jornada ordinaria. Son de carácter eventual o accidentales, y no puede decir que yo tengo 10 horas diarias fijas todas las semanas, no, porque eso ya perdería o desvirtuaría la esencia de lo extraordinario. Son de carácter eventual o accidental. La duración del trabajo en horas extraordinarias, salvo excepciones establecidas, estará sujeta a las siguientes limitaciones. Sí, no es, las horas extraordinarias tienen unas limitaciones y tienen un tiempo. La duración efectiva del trabajo, incluidas las horas extraordinarias, no podrá excederse de 10 horas. Es decir, que usted tiene una jornada de 8, usted no puede trabajar más de 2. No se elaborará más de 10 horas extraordinarias semanales, no se podrá elaborar más de 100 horas por año y el Ejecutivo, cuando sea necesario, previa consulta a las organizaciones sindicales, podrá modificar las limitaciones establecidas en este artículo. Es decir, que si mañana al presidente o al Ejecutivo Nacional le da por cambiar estos límites, estaría en el marco de sus competencias, pues la ley le dio la facultad para que en algún momento pueda cambiar estos tiempos. Excepcionalmente se podrá prolongar la duración de la jornada normal en trabajos preparatorios y hay ciertas circunstancias que aquí desarrolla la ley en las que por esas razones se puede prolongar la jornada de trabajo. ¿Ok? Las horas extraordinarias requieren una autorización y esa autorización les pide el inspector del trabajo. Aunque usted nunca lo haya visto, eso no significa que no existe. Para trabajar horas extras deben ser autorizadas por el inspector del trabajo que va a validar las razones por las que se está trabajando horas extraordinarias. Eh, y fíjese lo que dice aquí, es importante que lo tengamos en cuenta en caso de elaborarse. Es bueno que usted se lea todos estos artículos en esa ley que usted ya compró, ¿ok? Y si tiene dudas, surgen dudas, pues entonces las validamos en nuestra sesión presencial. Pero bueno, voy en el tiempo porque, bueno, estas sesiones gratuitas de Zoom no nos permiten que yo me quede una hora, hora y media conversando, sino que tienen unas limitaciones en tiempo y quiero aprovecharlas. En caso de elaborarse horas extraordinarias sin la autorización del inspector de trabajo, estas deberán pagarse con el doble del recargo previsto en esta ley. Ya vamos a ver ese recargo y el doble es producto de que no se solicitó los permisos correspondientes. Si en el examen yo les planteo estas horas extras se realizaron sin la autorización del inspector del trabajo, automáticamente usted dice, estas van con el doble de recargo porque no tuvieron permiso. Las horas extras deben de ser llevadas en control, ¿verdad? Donde se establezca lo que se ha pagado para cada trabajador. Ese registro
tiene unas implicaciones probatorias que deben ser manejados con cuidado. Sin embargo, aquí para la clase presencial vamos a conversar una sentencia y les invito a buscar sobre el tema de las horas extras. Pago del bono nocturno. La jornada nocturna será pagada con 30% de recargo, es decir, que una jornada nocturna vale más que una jornada diurna en función de lo que implica o el esfuerzo que significa el trabajo nocturno. Para el cálculo de lo que corresponde al trabajador por causa del trabajo nocturno, se tomará el salario normal devengado durante la jornada respectiva. Así que cuando se trabaje siempre de noche, imagínense que usted dice, no, yo entro a trabajar a las 6, a las 7 de la noche y salgo 7 horas después. Eso significa que el salario suyo va a tener un recargo de 30% que se llama bono nocturno. ¿Por qué? Porque así lo establece el legislador. La jornada nocturna será pagada con un 30% de recargo. Ahora el pago de las horas extraordinarias. Las horas extraordinarias serán pagadas con un 150% de recargo, por lo menos sobre el trabajo. Todas las horas extraordinarias. Sin embargo, la diferencia está en que lo que le corresponda al trabajador cuando es nocturno tendrá el 150, es decir, el 50% de recargo más un 30, y ya lo vamos a ver cómo se calcula. ¿Ok? Algunas personas les gusta multiplicar por 1,80 porque dicen 50 que es el recargo y 30% que es el bono nocturno me da de una vez. Pero ya vamos a ver cómo lo haremos en términos prácticos. ¿Ok? Violar cada una de estos artículos que le he planteado tiene unas implicaciones legales. ¿Ok? Aquí yo les había colocado algunos casos que los vamos a dejar para conversar en las presenciales, ¿verdad? Y vamos a hablar ahora de los días hábiles para el trabajo. ¿Ok? Los días hábiles para el trabajo tienen que ver con cuándo debe trabajar en función de los días que son hábiles para el trabajo en Venezuela. Todos los días del año son hábiles para el trabajo, con excepción de los feriados. ¿Y cuáles son los feriados? Los que establece la ley, que ya nosotros hemos venido disfrutando y que conocemos. ¿Ok? Se exceptúan a lo dispuesto en el artículo anterior los días o las actividades que no puedan interrumpirse por razones de interés público, técnicas, circunstancias eventuales. Los días que solo se hayan declarado festivos en ciertos estados o municipios no afectan a los demás, como por ejemplo cuando declaran el feriado aquí, ese que decretaron hace poco de no sé, una virgen inmaculada o algo así que declaró el alcalde Tito Viedo, tiene que ver con el municipio Caroní, no afecta a los demás, porque él tiene competencias dentro del municipio Caroní, nada más, ¿ok? El descanso compensatorio es otra figura que es importante que tengamos en cuenta y que es bueno que analicen y estudien respecto a eso en la ley. Aquí está el artículo 188 que establece que cuando el trabajador hubiere prestado servicios un día de descanso, un día de que le corresponda su descanso semanal, tendrá derecho a un día completo de salario y de descanso compensatorio. Significa que si trabajé el sábado y el domingo de esta semana, porque bueno, teníamos una urgencia, la semana que viene yo no solo voy a tener 2 días de descanso de la semana que viene, sino que voy a tener 4, producto del descanso compensatorio. Y venimos con las vacaciones. Nosotros ya de alguna manera hemos venido manejando el término, pero ahora lo vamos a entrar propiamente. Entonces fíjense que el 190 establece, ¿verdad? Y ya cerramos, ojo, que lo veremos allá en clases, pero fíjense que ya cerramos lo que tiene que ver con las horas extras, los días de descanso, el tiempo de viaje o tiempo de transporte. Hemos dado un recorrido por todo lo que significan las limitaciones, los tiempos de trabajo. Y ahora entramos a las vacaciones. Fíjense que el 190 establece cuando el trabajador cumpla un año de trabajo ininterrumpido. Este es un criterio fundamental, por eso está subrayado para un patrono. Es el momento cuando nace este derecho, cuando se completa un año de trabajo ininterrumpido. No estamos hablando de una persona que trabajó 6 meses, 8 meses, y ya veremos cómo se paga en los casos en que no complete el año. Entonces, disfrutará de un periodo de vacaciones remuneradas de 15 días hábiles.
Los años sucesivos tendrá derecho, además, a un día adicional remunerado por cada año de servicio, hasta un máximo de 15 días hábiles. Aquí fíjense que yo, a pesar de que yo los invito a investigar la interpretación que ha surgido de este tema, como hay demasiada controversia o demasiada vacíos al respecto, ¿verdad? Algunos autores interpretan, ¿verdad? Que hay unas vacaciones que el primer año son 15 días y los demás años se le añade un día. Sin embargo, hay otros que dicen que, como en la Inspectoría del Trabajo, en varias revisiones nos ha hecho en algunos clientes, yo, a pesar de que no estoy muy de acuerdo, trato de hacerlo de esta manera para que usted, cuando llegue, se recuerdan cuando yo les he dicho, cuando lleguen al cliente, al patrono, donde les toque calcular esto, averigüen cuál es la política que tienen y fijen una ustedes también, ¿no? Para el caso que no la tengan. Como trato de respetar el principio de favor, entonces yo digo, como hay discrepancia en este criterio, entonces yo asumo que desde el primer año les doy 15 más uno, porque si viene una inspección es mejor estar por encima un día a estar por debajo un día que me implique hacer un retroactivo y un cálculo ahí adicional. Entonces disfrutaré de un periodo de vacaciones, los años sucesivos tendrá derecho además a un día. Las vacaciones que se interrumpan por hechos no imputados al trabajador se reactivarán al cesar esas circunstancias. Durante el periodo de vacaciones el trabajador tendrá derecho a percibir el beneficio de alimentación, teléfono, todo lo que le paguen. Durante ese tiempo tampoco podremos despedir al trabajador. Imagínense que, o sea, la persona salió de vacaciones y regresa y en su escritorio está una carta de despido. No funciona así. El servicio de un trabajador no se considera ininterrumpido por sus vacaciones anuales y esta no es una interrupción, ¿ok? Sino que es el disfrute de sus vacaciones. En consecuencia, deberemos seguir pagando por el seguro social, política habitacional, INSEE y todo lo que se paga mientras preste su servicio. Si el patrono otorgare vacaciones colectivas, es decir, cuando todos salimos en un mismo día de vacaciones, así como por ejemplo la universidad, que en agosto toma las vacaciones todo el personal, eso se llaman vacaciones colectivas, porque todos lo hacen en un mismo tiempo, a diferencia de las vacaciones particulares que se dan cuando tú completas tu año ininterrumpido, es decir, que cada quien, de acuerdo a su fecha de ingreso, tiene unas vacaciones en un tiempo de vacaciones específico. Si el patrono otorgare vacaciones colectivas a su personal mediante la suspensión de actividades durante cierto número de días al año, a cada trabajador se le imputarán esos días a lo que le correspondan por concepto de sus vacaciones anuales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior. Si de acuerdo a esta norma tuviere derecho a días adicionales de vacaciones, la oportunidad y la forma de tomarlas se fijarán como lo prevén las disposiciones de este capítulo. Es decir, puede ser que algunas personas tengan un número más y un número menos en función de su antigüedad y esos días adicionales se coordinan con el patrono para ver cuándo cada persona va a salir a disfrutar sus días adicionales. Vamos a ver qué más tenemos aquí. Cuando se trata de entidades de trabajo que por caracteres presten servicios o actividades deberán permanecer abiertas. Los regímenes colectivos escalonados que tienen que ver con, vamos a disfrutar en diciembre 9 días, en Semana Santa 7 días y así hasta completar la jornada o la vacación colectiva global. Tenemos el 192 que ya lo hemos estudiado, pero lo hemos visto desde la perspectiva de prestaciones y no de vacaciones. Dice, los patronos pagarán a los trabajadores en la oportunidad de sus vacaciones, además del salario correspondiente, una bonificación especial para el disfrute, si en dinero, en monetario, equivalente a un mínimo de 15 días de salario, más un día por cada año de servicio hasta completar 30 días de salario. Este bono vacacional tiene carácter salarial. Esta última parte fue lo que nos hizo incorporar el bono vacacional al salario integral. Si el trabajador recibe de su patrono comida o alojamiento, tiene, o todo lo que reciba, tiene que mantenerlo. El pago correspondiente a los días de vacaciones deberá efectuarse al inicio de ellas, es decir, no puedo pagar las vacaciones cuando tú vienes de regreso de tu disfrute, porque se entiende que el dinero es para que tú hagas o para que tengas un efectivo disfrute. Cuando haya de pagarse además la alimentación, su pago se hará también al comienzo. Y fíjense que el 195 es muy importante que lo tengan en cuenta. Muy, muy.
Cuando por cualquier causa termine la relación de trabajo sin que el trabajador haya disfrutado las vacaciones a las que tiene derecho, el patrono deberá pagarle la remuneración correspondiente calculada al salario normal devengado a la fecha de terminación de las vacaciones. ¿Ok? Entonces, fíjense que debemos pagar bajo esta premisa. Vacaciones fraccionadas, nosotros ya hemos visto, utilidades fraccionadas vimos en su momento, ahora vamos a ver vacaciones fraccionadas. Cuando termine la relación de trabajo, una cosa es que sea un trabajador que está en el ámbito, en el desarrollo normal del trabajo y que cumple un año y sale a disfrutar sus vacaciones, va a sus vacaciones y regresa a su trabajo, a uno donde la relación de trabajo termina. ¿Ok? Cuando termine la relación de trabajo antes de cumplirse el año de servicio, ya sea que la terminación ocurra durante el primer año o en los siguientes, el trabajador tendrá derecho a que se le pague el equivalente a la remuneración que se hubiere causado en relación a las vacaciones anuales y el bono vacacional en proporción a los meses completos. Se paga por meses completos de servicio durante ese año como pago fraccionado de las vacaciones. Es decir, si la persona se retira en agosto y llevaba todo el año completo, entró el 1 de enero y renuncia el 20 de agosto, le vamos a pagar 7 meses porque no completó el mes de agosto, pero le vamos a pagar lo que le hubiese correspondido dividido, o sea, vamos a tomar 15 días más uno, es decir, 16 entre 12, y eso me dice cuánto es por mes que iba a cobrar y lo multiplico por 7. Esto lo vamos a ver de manera práctica. ¿Ok? El trabajador deberá disfrutar de vacaciones de manera efectiva y obligatoria. ¿Sí? No es eh, eso de que, ay, que mira, no voy a salir a disfrutar, ya lo vamos a conversar personalmente, pero tiene sus implicaciones porque la ley establece que debe de salir de manera efectiva y obligatoria. Si se deben suspender las vacaciones, debe también retomarse el tiempo, ¿ok? Cuando cese la razón que llevó a la interrupción. El disfrute de vacaciones anuales del trabajador que preste servicio a dos o más patronos. Fíjense que esto es muy importante que lo tengamos en cuenta también porque yo puedo trabajar para dos patronos. Entonces voy a salir de vacaciones en uno y voy a seguir trabajando en otro. No tiene sentido. El legislador quiere que cuando haya unas personas que tengan dos patronos, ¿verdad? Deberá concederse al cumplir el año de servicio ininterrumpido con el de la relación más antigua. Entonces, el hecho de yo trabajar en otro patrono y tener una relación más antigua es algo que yo debo manifestar al patrono, al otro patrono, para que él esté consciente de que cuando llegue el cumplimiento del periodo de vacaciones, debo darla en este otro empleo. Por eso les decía que la entrevista de trabajo es un momento muy importante, porque allí también deberíamos mencionar dentro de la plantilla de las preguntas obligatorias ¿estás trabajando con otro patrono o solo piensas trabajar con nosotros? ¿Por qué? Porque es importante manejar ese tipo de información. ¿Cuánto tiempo se pueden acumular? Dice, el goce de una vacación anual podrá posponerse a solicitud del trabajador para permitir la acumulación hasta 2 periodos. Tú dices, mira, yo quiero viajar fuera del país, pero 15 días no son suficientes. Yo no los voy a disfrutar este año para disfrutarlo el año que viene, para tomarme 30 días y poder viajar fuera del país, ¿ok? Cuando la final de dicha acumulación sea conveniente para el solicitante. También podrá postergarse o adelantarse el periodo de vacaciones a los fines de hacerlo coincidir con las vacaciones escolares. Es decir, mira, mi vacación es en septiembre, pero yo pido que se me adelante en agosto porque, bueno, es el tiempo en que mi hijo está de vacaciones y yo quisiera viajar. En caso de que el trabajador no presente dicha solicitud, el patrono deberá garantizar el disfrute efectivo del periodo de vacaciones remuneradas. ¿Ok? No pide que se la pospongan, no pide que sea en agosto y en tanto que la fecha se cumplió, el patrono es el primer interesado en que el trabajador salga de vacaciones y las disfrute. La época en que el trabajador deba tomar esas vacaciones anuales será fijada por convenio entre el trabajador y el patrono. Si no llegasen a un acuerdo, el inspector del trabajo hará la fijación. Las vacaciones anuales no podrán posponerse más allá de 3 meses a partir de la fecha que nació el derecho. Si yo cumplí mi año en agosto y no podrá posponerse más de 3 meses. Si yo debo de salir en septiembre, en octubre o en noviembre, ¿ok? Salvo que ha habido una solicitud de postergación de la que hablamos en el artículo anterior. Ahí, ya va.
En las vacaciones no podrá comprenderse el término que el trabajador esté incapacitado, es decir, si surge un reposo, hay que tenerlo en cuenta. El patrón o la patrona llevará un registro de las vacaciones, también se lleva un libro de vacaciones. No se considera como interrupción a la continuidad del servicio del trabajador o el trabajador para el disfrute de las vacaciones su inasistencia al trabajo por causa justificada. Es decir, no vas a decir que cada vez que faltó el trabajador porque le tuvo un proceso gripal y perdió un día de trabajo, tú dices, bueno, ya te resté de todo lo que perdiste en el año, al final no te toca vacación. No funciona así. ¿Qué situaciones pueden ocurrir y qué es lo que quiero que tengan en mente a la hora de hacer las prácticas que vamos a realizar? Vamos a tener en cuenta un proceso de vacación anual, un proceso de vacaciones fraccionadas, es decir, cuando eh, el trabajador termina la relación de trabajo antes de que se le haya pagado esa vacación que se estaba desarrollando, cuando tengamos vacaciones acumuladas, es decir, cómo calcularle a una persona las vacaciones acumuladas, cómo se presentan las vacaciones en liquidación y las vacaciones pagadas que no se disfrutaron, en las que el legislador establece que lo que se paga y no se disfruta pierde su esencia como vacaciones y debe pagarse nuevamente. Entonces, si usted se las pagó en el año 2020, pero él no las disfrutó y se retira en el año 2023 o 24 ya, y en este año él dice que él no disfrutó, usted va a volver a pagarla. Por eso es que hay un viejo adagio que dice que el que paga mal paga dos veces. Y bueno, con esto cubro lo que tiene que ver, ahí vienen los casos prácticos, ¿verdad? Cubro lo que tiene que ver con la parte teórica. Sin embargo, me permito pasar acá para que ustedes puedan, en el módulo 7 les coloqué, ¿verdad? También como siempre, una muestra de lo que significa la evaluación, la que hice el semestre pasado, y tendremos casos de estudio desarrollados, ¿sí?, que explicaremos en clase y que haremos juntos para mayor comprensión del contenido. Feliz día para todos, les abrazo, nos vemos en esta semana y lean todo lo que les coloqué en módulo 7.